Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Capítulo 5, versículo 37, dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y lo otro se conservan. Oremos. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, aceptamos lo que tú quieras hacer en la vida de todos nosotros. Tú sabes, Señor, los problemas, las dificultades internas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa sanidad. Por tal razón te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar este mensaje de tu palabra. Y sea tu palabra y tu Espíritu Santo haciendo la obra en el corazón de cada uno. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor Jesús dice: el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, porque de otra manera lo uno y lo otro se echa a perder. Esos odres donde en la antigüedad se ocupaban para añejar el vino, cuando se ponía un vino nuevo, es decir, un jugo recién exprimido de las uvas, tenía que ponerse en un odre nuevo, porque un odre que ya había sido utilizado tiempo atrás corría el peligro de poderse rasgar, romperse y agrietar y echar a perder el vino y también el odre. Lo que Jesús te está tratando de enseñarnos es esto, entre otras cosas, es: no puedo yo captar la bendición de Dios. Si mi alma está enferma, es un odre viejo, las cosas buenas que Dios me quiera dar, las voy a echar a perder. ¿Cuántas personas han echado a perder oportunidades, por ejemplo, de un reconcilio en una pareja, en esposos? Han ido de vacaciones, pero como el odre es viejo, está agrietado, el alma está enferma, echan a perder esa segunda, o tercera o quinta luna de miel. De nada sirvió las promesas, porque el corazón no ha sido restaurado. Por eso el Señor dijo en Lucas 4:16 que Él había venido para sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Te está refiriendo a un problema eminentemente anímico, tiene que ver con el alma. Por eso es fundamental que nosotros podamos considerar que la verdadera sanidad del corazón solo Dios lo puede hacer. De ahí que vemos, por ejemplo, en el siglo XIX, vemos que la estatura promedio del estadounidense era de 1,71 metros. Pero en el siglo XX la estatura promedio fue de 1,86 metros. La pregunta es, ¿por qué? Las enfermedades evitan el desarrollo físico del cuerpo. Y al estar combatiendo las enfermedades, ya que en el siglo XIX comienzan algunos descubrimientos muy importantes para combatir los parásitos, los gérmenes, y la medicina empieza a evolucionar, entonces ya en el siglo XX, pues especialmente los primeros 50, 60 años del siglo XX, la medicina tuvo un auge tan grande que se mejoró no solamente el poder combatir las enfermedades, sino que la alimentación fue de mejor calidad. No es un problema genético, es un problema que sencillamente las enfermedades estaban limitando el crecimiento.
Lo mismo sucede con respecto a la parte espiritual. Cuando nuestro corazón está enfermo, no podemos desarrollarnos. No podemos, aunque queremos avanzar, no podemos ser mejores. Vemos un caso, el caso de una mujer en el Antiguo Testamento llamada Raquel. Ella deseaba tener hijos, pero no podía porque era estéril. En un día de frustración le dijo a su esposo: dame hijos o me muero. Y esto trajo un problema entre ellos. La pregunta es si estamos dispuestos a que el Señor pueda sanar nuestra alma para que podamos desarrollar el plan de Dios en nuestra vida. Dios tiene cosas buenas, Dios tiene vino nuevo para nosotros. Lo importante es que aprovechemos que mientras hay vida, hay esperanza. Y es así como Dios desea que nosotros podamos recibir esa sanidad. Ahora bien, veamos algunas causas por las cuales el alma se enferma. Hay muchas, pero solamente voy a mencionar algunas de ellas. La primera es las maldiciones o consecuencias. Ahora, ¿qué significa esto de las maldiciones? Porque de alguna manera hay películas, hay literatura que hablan de maldiciones, pero veamos qué significa bíblicamente. La palabra maldición, etimológicamente en el hebreo, significa una declaración de juicio sobre los que quebrantan el pacto. Cuando una persona está bajo juicio, es decir, hay una sentencia condenatoria por haber caído en un pecado o en una condición más bien pecaminosa, continua, un estado pecaminoso, entonces viene lo que se conoce, son consecuencias del pecado o lo que se le llama maldiciones. De ahí que, por eso que en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, Dios le dice a Abraham, cuando Dios escoge a este hombre, lo escoge para bendición. Y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que cuando alguien llega a maldecir, y esto vamos a hablar dentro de unos momentos, a lo que es el pueblo hebreo, o de igual manera lo que es la iglesia de Cristo, lo que está atrayendo sobre sí mismo es una sentencia condenatoria. Eso es la maldición. Por eso que cuando uno empieza a analizar estas cosas, que algunas veces no las hemos detectado y nos preguntamos ¿por qué me cae o sencillamente por qué me está lloviendo sobre mojado? Es como son consecuencias que usted no se las puede librar. Ustedes están cayendo una y otra vez y usted no sale de esa banda sin fin y usted quiere avanzar, pero dice: nada me sale bien a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Ahora, no en todos los casos es por un problema de maldición, porque no quiero crear tampoco una psicosis y llena de temor y decir: a saber que estoy pagando. Pero tenemos que evaluar si la causa fuera eso, tratémosla adecuadamente. De ahí que Deuteronomio 27, en el versículo 15 dice: maldito el hombre, fíjense bien, esta es una de las causas de las maldiciones, que hiciera escultura o imagen de fundición. En otras palabras, todos aquellos que hacen ídolos para que la gente sea engañada, está bajo maldición. Abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusieren en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, dirá todo el pueblo: amén. Lo que vemos aquí, que también cuando alguien llega a maldecir a su papá o a su mamá, hay una sentencia que quizás nunca la había visto. Pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí fueron irrespetuosos contra su papá y su mamá? Le levantaron la voz, en el peor de los casos, levantaron la mano. Quizás golpearon a papá, golpearon a mamá, les insultaron. ¿Cuántas veces le cerró la puerta en la cara a su padre o a su madre? Y nunca le pidió perdón.
Ahora que usted dice, la vida a mí me va a sonreír, Dios me va a abrir caminos. Si usted ha maldecido a su padre y a su madre, hay consecuencias que está pagando este día. Por eso algunos no progresan, por estas razones. Ya vamos a analizar algunas de ellas un poquito más detenidamente. La misma palabra, maldición, pero en el término griego, que es anatema, significa básicamente lo mismo que en el hebreo, dedicado a la destrucción por una sentencia. Es decir, que la persona que está bajo maldición está sentenciada a destrucción. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel de todo lo que haga en la vida, nada le va a salir bien. ¿Por qué? Porque hay una sentencia. Y la sentencia, prácticamente la persona la trajo sobre sí mismo. Y dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, pero sí ha atentado contra la honra y la de papá y de mamá. Y otras causas que ya vamos a mencionar, el haber maldecido al pueblo de Israel. Yo recuerdo de niño que habían ciertos dichos y yo no entendía por qué. Cuando alguien escupía en el suelo, decía, no escupas, tú no eres judío. Yo no entendía cuál era el trasfondo. Pero hay un antisemitismo a lo largo de todo el mundo. Y muchos empezaron a decir, no, los judíos mataron a Jesús. Y empezaban a hablar en contra de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Estamos maldiciendo o haciendo actos peyorativos y también comentarios peyorativos en contra del pueblo hebreo, que Dios lo levantó. Recuerden a Abraham. Lo levantó para sacar a luz la verdad en medio de la mentira de las naciones, a través de la idolatría. Entonces, este fue un hombre valiente. Surge un pueblo para sacar a luz la verdad. Es más, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un pueblo judío. La pregunta es, si usted ha maldecido al pueblo judío, al pueblo hebreo, quiero que analice si estas cosas están pendientes, si usted jamás, ya sea por algunos conceptos racistas, por algunos conceptos económicos o de cualquier otra naturaleza, se ha levantado y ha dicho cosas que no debe de decir. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ahora, por eso la Escritura nos dice también en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga esto, una persona que esté hablando o que pretenda hablar de la Biblia, del Evangelio, y no esté hablando del Evangelio, sino que está hablando de otra cosa en nombre del Evangelio, un falso predicador, una falsa enseñanza, está bajo sentencia de Dios. O sea, por eso que usted y yo no tenemos que involucrarnos jamás en una falsa doctrina, porque el que lo hace se está trayendo maldición sobre su vida. Por eso que algunos usan el nombre de Cristo, usan la Biblia para torcerla y decir que así dice la Biblia cuando no es cierto. Lo que está haciendo es conduciendo a una persona, a un pueblo, a la destrucción. Entonces se está autosentenciando por hacer este gran agravio contra Dios y contra las demás personas. ¿Cuáles son las implicaciones? Como es una sentencia de juicio, de destrucción en todas las áreas de la vida por desobedecer la palabra de Dios y haber abrazado el error como verdad, trae consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Oiga esto, las consecuencias no solamente van a venir sobre la persona, sino sobre los hijos, sobre los nietos, bisnietos y hasta los tataranietos. Dirá, ¿cómo es esto? En Génesis 12:3 dice,
bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Por qué? Porque Abraham estaba representando a un hombre que tenía la verdad. Y maldecir a una persona que es un instrumento de la verdad de Dios, no está atacando a Abraham, está atacando a Dios mismo, atacando la verdad. Por eso le dice, el que te maldijere a ti, yo lo voy a maldecir. Es decir, no va a progresar en nada en la vida. Por eso que en Éxodo 24 al 6 dice la Biblia, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni las que están debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, oiga esto, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero lo contrario, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando una persona entra en la idolatría, entonces se atrae maldición sobre sí mismo. Pensemos en los pueblos, en las naciones que están metidas en la idolatría. Por eso no progresan, no porque Dios no los ama, sino porque ellos escogieron el error. Y el error los llevó prácticamente a autoeliminarse de la bendición de Dios. Pero las consecuencias van de generación en generación. Por eso que podemos analizar algunas historias familiares. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque hay una similitud de 4 generaciones atrás. Por ejemplo, hay familias donde el suicidio es común, de generación en generación. Y otras cosas. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, oiga, iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo enferma entonces las maldiciones el alma? Si estamos hablando de que el alma se enferma, ¿cómo es que una maldición la enferma? Por muchas razones, pero veamos una de ellas. Porque produce un estado de frustración a lo largo de la vida. Una persona que está bajo maldición vive una vida frustrada en todo. No le sale bien nada. Hace sus mejores esfuerzos, pero no progresa. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Y eso carga. Y se compara con otros y dice, pero ¿por qué otros progresan y yo no estoy progresando? Otra razón es que no encuentra una respuesta a tanta calamidad. Dice, no entiendo, dice. ¿Por qué hay gente mala en esta tierra y yo que soy bueno, me está pasando esto? La verdad que ninguno es bueno. El problema es que hay pecados como es la idolatría y otros que ya voy a mencionar, que no se miran socialmente tan horribles como matar, pero que son de peor consecuencia, porque son pecados a nivel espiritual, como maldecir al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Saulo de Tarso? Estaba persiguiendo a la iglesia, el pueblo de Dios. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, tocando a la iglesia, me estás tocando a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De ahí que, por eso que algunos no encuentran una respuesta a tanta calamidad. Y eso hace que el alma se sienta agobiada. Pero otra razón, si es que la persona al ver toda esta situación, culpa a Dios, culpa a la familia, culpa a su prójimo y a las instituciones por su desgracia. Todos son culpables menos yo. Vive acusando cuando él o ella es culpable y a la vez no le encuentra sentido a la vida y desea morirse.
La persona vive en esa situación. No le encuentra sentido. Entonces el alma ya está tan agobiada que mejor prefiere morir. Pero tengo buenas nuevas para cada uno de nosotros. Todo esto se puede resolver con la ayuda única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que analicemos dos generaciones. La primera de ellas de un hombre de Dios llamado Jonathan Edwards, un hombre temeroso de Dios, uno de los más grandes predicadores de los Estados Unidos. De hecho, los escritos de Jonathan Edwards, al ver los cambios de carácter, de pensamiento, de actitudes en las personas a raíz del nuevo nacimiento, él empezó a escribir una serie de cosas tan interesantes que es la base de la psicología moderna. Prácticamente algunos llaman a Jonathan Edwards el padre de la psicología, pero él no estaba haciendo un tratado de psicología. Lo que él estaba haciendo era hacer una comparación, cómo eran antes y cómo son ahora, cuáles son los problemas que trae al alma lo que es el pecado y cómo las personas son regeneradas y los cambios de pensamientos, de actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jonathan Edwards, un temeroso de Dios, pero alguien que vivió, fue contemporáneo de Jonathan Edwards, fue Max Hughes. Este hombre fue un ateo y un hombre muy impío. La descendencia de Jonathan Edwards fue de 1394 descendientes, hasta hace unos 20 años atrás. Ahora hay más, ¿no? La descendencia de Max Hughes fue de 560. Pero veamos, la generación de Jonathan Edwards, 295 se graduaron de la universidad, 13 rectores de universidad, 65 profesores y 2 decanos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores estatales, varios embajadores, 3 alcaldes, 30 jueces, 100 abogados, 56 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 misioneros, predicadores y escritores, un presidente del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos, y ninguno de ellos fue carga para el gobierno. De cierto te bendeciré, dijo Dios. Pero Max Hughes, ateo, un hombre que blasfemó, hizo todo lo que el pecado lo invitaba a hacer. 310 de su descendencia murieron en pobreza. 150 fueron criminales, 7 de ellos fueron asesinos, 100 fueron alcohólicos reconocidos, más del 50% de las mujeres fueron prostitutas. Y la descendencia de Max Hughes le costó al gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX $1.250.000. ¿Por qué? Se cumple lo que dice en la Biblia. Alguien dirá, es que Dios tiene preferidos. No. Dios amó tanto a Jonathan Edwards y amó tanto a Max Hughes, solo que uno de ellos amó a Dios y el otro lo aborreció. No quiso nada con Dios. Entonces trajo consecuencias hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Por eso que es importante que nosotros pongamos atención a lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo y por qué las maldiciones pueden ser heredadas? En primer lugar, quiero decirles que no son heredadas genéticamente. No tiene nada que ver la genética acá. Pero es importante que veamos varios aspectos. Al pecar, oiga bien esto, y esto hay que tener mucho cuidado, se transfiere la administración de la vida, familia y posesiones. Vemos allá en Génesis 3:17, cuando Adán pecó y Eva lo hizo de igual manera, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, oiga esto, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Es decir, que cuando Adán pecó, no solo pecó como individuo, sino que pecó como administrador de lo que Dios le había puesto en sus manos. ¿Qué es lo que le había puesto en sus manos? La tierra. Porque le dijo, te pondré sobre toda la tierra, tú vas a gobernar. Se lo entregó como un administrador. Entonces, por tu causa, ¿qué cosa? No vas a ver el producto o el fruto de tu trabajo. Cuando tú esperes grandes bendiciones, lo que vas a cosechar son espinas, espinos, problemas, pero no progreso. Porque cuando Adán pecó, le transfirió la administración ¿a quién? A Satanás. Por eso que en Lucas 4:5, cuando Satanás tentó a Cristo, Satanás dijo estas palabras y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se le entregó? Aquí el diablo estaba diciendo la verdad, aunque él es padre de mentira. A mí me ha sido entregada, porque cuando Adán pecó, le transfirió la administración. Por eso que cuando una persona peca, lo que está haciendo, no solamente está hiriendo su alma, sino que le está transfiriendo la administración de su negocio, de su familia, de su salud. Le está transfiriendo todo al diablo. Y algunos no se dan cuenta de eso. Y miran el pecado como algo tan inofensivo. Y de repente dice, pero ¿por qué está pasando esto? Por la mala administración que ahora tiene en manos del diablo. De ahí que entonces los efectos o consecuencias del pecado, oye esto, son transferidas a los hijos y no el pecado. Esto es importante comprenderlo. Porque si en un caso dado un padre comete un pecado, el hijo no es culpable del pecado del padre, pero el hijo recibe las consecuencias del pecado del padre. Le pongo aquí un caso de un accidente automovilístico. Los hijos pequeños, lindos niños, pero el padre es un borracho. Los hijos salen heridos en un accidente. ¿Será porque ellos fueron culpables? No, el culpable fue el padre, pero las consecuencias las llevaron los hijos. Es por eso que los hijos no son culpables del pecado, pero son afectados por el pecado de los padres. Por eso dice Éxodo 32:32, que perdones ahora tu pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La injusticia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Otras palabras, el hijo no es culpable de los pecados de papá o de mamá, ni tampoco en el sentido contrario. Eso está claro. Dios va a pedir cuentas a cada uno, pero las consecuencias, los efectos colaterales se pueden vivir. En una empresa, por ejemplo, en una mala decisión de una junta directiva, de un presidente de una empresa, afecta a todo su personal y puede llevar a la empresa a la quiebra. Los empleados no son culpables, fue la junta directiva o el dueño de la empresa. De ahí que entonces, viendo que no es el pecado lo que se transfiere, sino que es la consecuencia, vemos el caso, por ejemplo, de un hombre. Yo a esto le llamo el efecto del tsunami de Acán. Acán era un soldado de Israel. Fueron a la conquista de Jericó. Y entonces Dios les dijo, oigan esto, no vayan a tocar el anatema, no vayan a tocar aquellas cosas que están bajo maldición. Entonces Acán encuentra un lingote de oro, un manto babilónico y piezas de plata. Y él dijo, wow, dijo, esto está bueno. Algunos así encuentran también dinero fácil, no por el sudor de la frente, sino que vendiendo drogas,
estafando a las personas, haciendo negocios ilícitos, y podemos hablar de distintas formas. Entonces dicen, esto es un gran negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Acán, dice la Biblia, que llevó ese tesoro, entre comillas, y lo enterró debajo de su tienda de campaña. Algunos llevan ese dinero al banco. Usted tiene un dinero en el banco que a usted le costó sudor, le costó trabajo. Pero si usted llega a combinarlo con un dinero mal habido, contamina todo lo que tiene. Entonces Acán lo que hizo fue, dijo, aquí cuando termine la guerra, me imagino que él pensó, yo voy a ser rico y famoso, voy a tener una buena casa, voy a comprar una linda propiedad, voy a tener ganado y tantas cosas. ¿Se puede usted imaginar un lingote de oro? No sé cuánto pesaría, ¿no? Pero estamos hablando que el oro siempre ha tenido un gran valor. Entonces, lo que ocurrió fue esto. El ejército de Israel ya no pudo conquistar en la siguiente campaña contra una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Y algunos hombres murieron y se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Dentro de ellos Josué, Señor, pero no nos ha desamparado, Señor. ¿Qué pasa, Señor? Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, hay anatema, oiga esto, en el campamento. Y es aquí cuando nosotros necesitamos comprender, cuando hay un núcleo como es el matrimonio, como es la familia, como es la iglesia, como es el núcleo en el trabajo. Cuando una persona está haciendo cosas ilícitas, afecta colateralmente a todos. Y ya no pueden progresar. ¿Por qué? Porque hay algo ilícito en medio de todo eso. Entonces, Acán, como consecuencia, lo que pasó fue que él y su familia murieron. ¿Los niños fueron culpables? No. ¿La esposa fue culpable? No. Pero el culpable fue Acán, que trajo a la vida de sus hijos dolor y mucha derrota. Hay padres que se han involucrado en proyectos que son realmente cosas fuera de la voluntad de Dios y han traído tanto dolor a las familias. ¿Por causa de qué? De haber caído en un pecado como este. Entonces, por eso que las causas más comunes de las maldiciones, entre ellas, está maldecir o desear la destrucción del pueblo de Dios. Cuando hay algunos que han empezado a hablar en contra del pueblo hebreo, usted se da cuenta el antisemitismo que hay en contra de Israel. Por ejemplo, uno de los expresidentes del país de Irán, él decía, lo que queremos es echar a Israel al mar. Hay personas que han maldecido en América Latina al pueblo hebreo. Y eso ha sido un millón de personas, creo yo. Han habido, hermanos, personas que han atentado. Por ejemplo, un Adolfo Hitler quiso destruir la nación, pero él fue destruido. Toda persona que atenta contra el pueblo de Dios, hermano, se está metiendo con Dios mismo. Por eso dice el Señor a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento dado hemos proferido palabras en contra de la iglesia, en contra del pueblo israelita, en contra del pueblo hebreo? Si eso ha sido, ¿por qué no examinamos nuestro corazón y le decimos, Señor, perdóname, límpiame, Señor, con tu sangre? Señor, ¿por qué? Porque esa factura está pendiente. Y el diablo sabe esto y por eso administra aquello que usted le ha entregado al maldecir al pueblo hebreo. También la idolatría.
Cuando todas las personas y los pueblos se entregan a la idolatría, pues dice aquí la palabra en Éxodo 20, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo es que aborrecen a Dios? Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Una de las peores cosas que podemos traer a una población, a una familia, es la idolatría. No tenemos que andar adorando a santos. No tenemos que andar adorando ídolos. No tenemos que andar adorando dinero. No tenemos que andar adorando la fama y el poder. No tenemos que adorar a las personas. Al único que tenemos que adorar es a Dios. Si hemos caído en ese pecado, si usted se da cuenta, en el país de Norcorea, el líder prácticamente es adorado. Todo extranjero que llegue a ese país se tiene que inclinar y llevarle flores, según lo que he leído, ¿no? Probablemente me equivoque. Pero eso significa el culto a la personalidad. El líder X es mi Salvador, es el Mesías. No dice que es su Dios, pero sí en su forma de vivir lo está adorando, porque ha puesto su esperanza en esa persona. Cuidado, porque lo que está haciendo sencillamente es caer en el pecado de la idolatría. Otra de las cosas que puede traer maldición es desear y expresar que a sus padres les vaya mal. Eso es maldecir a papá y a mamá. Por eso dice en Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Es decir, hay sentencia. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si no hemos pedido perdón a nuestros padres, aunque la mayoría estamos casados, de los que estamos acá, deberíamos de hacer, mejor no le recomiendo una llamada telefónica, personalmente. Si usted un día le levantó la mano a su padre, maldijo a su padre y a su madre, pídale perdón. Ahora, usted dirá, pero mis padres ya están muertos, ¿y qué hago, pastor? Entonces, delante de Dios diga, Señor, perdóname por haber maldecido a mi papá y a mi mamá. Ahora entiendo que el haber sido rebelde, el haber cerrado mis oídos y no honrarlos, yo me estaba prácticamente maldiciendo. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Y si no le ha ido bien, la pregunta es, ¿será que ha habido ese pecado? Pero usted dice, pero yo nunca he sido borracho, pero así ha sido un hijo o una hija ingrata. Y esto trae consecuencias. Por practicar el ocultismo, y esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero hay una pregunta. ¿Hay algunas situaciones negativas que hayan venido a mi vida sin que tenga una relación con las maldiciones o consecuencias del pecado? Porque algunas veces nosotros resumimos que todo lo malo que nos está pasando es por una maldición. No, tampoco es así. Vemos un caso. Por ejemplo, en Juan, capítulo 9, versículo 13. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, mira este hombre que nació ciego. Le hace esta pregunta, ¿será que este nació ciego porque sus padres pecaron o él pecó? Y Jesús le responde, no es que pecaron sus padres. O sea, la pregunta de los discípulos era esta, es por causa de una maldición, una consecuencia. Jesús dijo, no, ni por sus padres ni tampoco por él, sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Así que no vamos entonces a encuadrar todos los problemas como una maldición. Esto es un grave error que muchas veces se comete. Dice, no, a lo mejor estoy pagando algo. No. O hay una maldición, tampoco. Pero hay casos que hay situaciones difíciles, como las que pasó el apóstol Pablo, los apóstoles, pero no fue por maldición, sino sencillamente por estar identificados con Jesús y ser instrumentos de Dios en ese momento. Por eso que no vamos a decir que todo es por maldición,
Ahora, ¿cómo se pueden anular las maldiciones o consecuencias? Esto es lo más bello que puede haber. Cuando usted y yo somos salvos. El día que nacemos de nuevo, ocurre algo maravilloso. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, hay una tijera que está cortando con esas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando Dios despide el pecado que hay en nuestra vida, de igual manera las consecuencias dejan de existir. Por eso que una persona cuando recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y ha nacido de nuevo realmente y ha pedido perdón a Dios por sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo ha recibido el perdón, en ese momento Dios hace a esa persona una nueva criatura. De ahí se cumple lo que dice allá la profecía de Génesis capítulo 3, en el versículo 10 y el versículo 14. En Génesis habla de que la serpiente antigua iba a herir a la simiente de la mujer, hablando de Cristo, en el carcañar, pero que esa simiente le aplastaría la cabeza. Es decir, que Cristo lo iba a vencer en la cruz del Calvario. Por eso que en Gálatas 3:10 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, no solamente en su cuerpo cargó el pecado, pero cargó las maldiciones también. Y Cristo pagó por todas esas maldiciones. Entonces cuando Cristo toma el lugar suyo y mío, entonces las consecuencias son cortadas. ¿No se alegra por eso, mi hermano? Entonces, cuando uno mira lo maravilloso que es el plan de salvación, por eso que hay que valorizar lo que significa la salvación. Esto nos lleva entonces a hacernos esta pregunta. ¿Cuándo nos reconciliamos con Dios? Hermanos, cuando usted, en el caso, por ejemplo, de un hijo pródigo, como el caso de Lucas 15, el hijo pródigo nos representa a aquellos cristianos que se han apartado de los caminos de Dios. Entonces, cuando él estaba fuera, oiga esto, de la cobertura de su padre por causa del pecado, las consecuencias y las maldiciones llegaron. ¿De qué manera? Perdió sus amistades, perdió el dinero, tenía hambre, nadie le daba de comer. Es más, dice la Biblia, que deseaba comer la comida de los cerdos y aún la comida de los cerdos le era negada. ¿Por qué cosa? Por haber caído en el pecado. En otras palabras, cuando él pecó, le dejó la administración de su vida al diablo. Y el diablo lo único que quiere es matar, hurtar y destruir. Pero cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La historia es distinta, porque ahora el padre lo abraza, le da un beso, le pone vestido nuevo, calzado nuevo, un anillo en su mano y manda a matar el becerro gordo. En otras palabras, las bendiciones regresan a él. Por eso, todo cristiano debe, cuando ha pecado, debe de pedir perdón inmediatamente. En el momento que ha cometido una ofensa, arrodíguese y diga, Señor, perdóname por haber ofendido, Señor, tu nombre. Límpiame con tu sangre. Yo no quiero ofenderte más. Porque algunos quieren irse al mundo a pasear y a experimentar lo que es el desastre del mismo pecado. Pero lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir bajo sujeción. Y otra de los problemas, de las maldiciones, es por la falta de perdón. La falta de perdón sencillamente es porque algunas personas han sido muy gravemente heridas en su alma. El aborrecimiento, pronunciadas por ejemplo
por un padre, un esposo. De ahí que la palabra aborrecer en el hebreo significa insignificante, despreciable, empequeñecer. Algunos han maldecido con sus labios, es decir, han despreciado, han hecho que esa persona se sienta peor que una cucaracha. Por palabras como, mejor no hubieras nacido. ¿Cuántos padres han maldecido a sus hijos al decirle esto? Yo recuerdo algunos casos que sus padres le dijeron, tú naciste para maceta y nunca pasarás del corredor. Los hijos creyeron eso. Recuerdo un hijo que le dijo a su padre, nunca más te quiero volver a ver, hasta que tú no cambies tu vida. Efectivamente, así se cumplió. Nunca lo volvió a ver, hasta que murió el hijo. Ni siquiera lo fue a ver cuando murió. ¿Qué es lo que sucede? Las palabras en las cuales nosotros le decimos a alguien cosas groseras, insignificantes, lo que se quiere despreciar a esa persona, lo que está haciendo con esto es atraer sobre sí mismo maldiciones. Hay personas que le han dicho a esta persona, no sirves para nada en tu trabajo, eres un inútil, o cualquier otra clase de comentarios groseros. La traición, esto por supuesto trae heridas al alma, la decepción, el abandono, el divorcio y cuántas cosas que hacen que el corazón se llene de amargura, y cuando la persona no perdona, lo que está haciendo es sencillamente que se está atrayendo sobre sí mismo consecuencias que no debería. Los problemas por la falta, por ejemplo, de perdón, no progresa espiritualmente. En Hebreos 12:15 nos lo dice. No solamente que no progresa, sino que estorba la ayuda de Dios en su vida y también daña a los que están a su alrededor. Además de eso, hay otras consecuencias. Vive en una cárcel espiritual y le da la oportunidad al demonio que lo oprima. En 2 Corintios 2, del 10 al 11, Pablo dice, si yo lo he perdonado, en presencia de Cristo lo he perdonado. Oiga esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba diciendo, les recomiendo a ustedes, la iglesia, que perdonen a la persona que los ha ofendido, porque de otra manera le estamos dando lugar a Satanás. Entonces, cuando una persona no perdona, prácticamente está siendo oprimida por el diablo. En otras palabras, la administración del enemigo lo ha de atormentar. Entonces, ¿cómo se puede interpretar saludablemente las ofensas recibidas para poder perdonar? En primer lugar, tenemos que entender que al ser salvos, Dios cambia el dolor en bendición. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cuando alguien le ha ofendido, debe de saber esto, que algo beneficioso ha de venir. No solo eso, también no analizar el agravio a la luz de mi justicia, sino por la soberanía de Dios. Este fue el caso de José, cuando él fue víctima de la injusticia de sus hermanos. Pero José les dijo a ellos, no os pese el haberme vendido acá. Dios me envió, oiga esto está tremendo. Dios me envió para daros liberación. ¿Cómo es eso que Dios me envió? Sí, me envió a través de la injusticia. Y a través de la injusticia llegué a ser el segundo en mando en Egipto. ¿Para qué? Para protegerlos a ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, cuando uno empieza a interpretar la voluntad de Dios, o lo que nos ha pasado, las cosas dolorosas, a la luz de la soberanía de Dios, es distinto, ¿no? Ahora entiendo, Señor, que esto me pasó porque algo bueno ha de venir. Eso me va a ayudar a poder perdonar. Entonces, ¿qué debo de hacer para quitarme la amargura contra mi prójimo? Perdonar incondicionalmente como Dios nos perdonó en el nombre de Jesús.
Efesios 4:32 nos exhorta que así como Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Porque en el momento que perdono, me estoy librando o liberando de esas consecuencias. El pecado oculto y no renunciado es otra de las consecuencias, otra de las causas de la maldición. La Biblia en Proverbios nos habla, dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará, dice, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, arrancarlo, pero el problema es que algunos no quieren hacer esto porque algunas razones por las cuales el pecado permanece en ese corazón, porque creyó que no era pecado lo que hizo. Además, lo hizo por ignorancia, dice, no, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero eso no significa que no cometió un delito, porque dejó de pecar sin que se hubiera arrepentido. Entonces, hay personas que dejaron de hacer cosas pecaminosas, pero nunca le pidieron perdón a Dios. Eso es una factura pendiente. El tiempo no borra el pecado, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice, eso ya lo hice hace 30 años. La pregunta es, ¿usted le pidió perdón a Dios? Pues no, porque lo dejé de hacer. El hecho de dejarlo de hacer no significa que ha sido cancelada la deuda. La única manera que sea cancelada es pidiéndole perdón a Dios por ese pecado de 30 años atrás y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón. A otros por el olvido, se me olvidó que fue lo que hice, por justificar el pecado. Dice, no, pues no, era bueno lo que hice. Y porque alguien usó el nombre de Dios para inducirlo a pecar. Y hay otras razones por las cuales el pecado queda oculto. Y vemos algunas razones por las cuales no se quiere dejar el pecado. Porque le gusta, porque le conviene. Y prácticamente los efectos del pecado oculto en el alma es la pérdida de comunión con Dios, la pérdida de fortaleza espiritual, la pérdida de gozo, la depresión y la insatisfacción o frustración de la vida. Y otras consecuencias más. Por supuesto, la más grave de todos, que no está aquí, es la condenación eterna. Pero hay personas que no se han dado cuenta que el problema también está con el ocultismo. Porque la persona cuando se mete en el campo de la brujería, de la hechicería, entonces dirá, pero yo nunca me he metido en eso, pastor. La verdad que algunos no se han dado cuenta que lo han hecho. Y esto trae maldiciones. Las razones por las que la gente busca el ocultismo para encontrar respuesta, supuestamente una solución a sus problemas y para llenar el vacío de su corazón. Entonces, caen en la tentación. Y el ocultismo está totalmente prohibido por Dios en cualquiera de sus variantes. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, la Biblia dice así. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Prohibido. Lo que vemos aquí es el ocultismo clásico. El problema es que están vendiendo la misma harina con nombres sofisticados, pero es el mismo veneno. Ejemplo de ello, Nueva Era. Nueva Era es ocultismo, amuletos y entierros. Algunos dicen, no, este amuleto me va a proteger, o un entierro para hacerle daño a alguien. Dice, yo jamás he robado a alguien, pero usted mandó a hacer un entierro, un acto de hechicería. Si usted dañó a alguien asignándole un demonio para que esa persona tenga problemas, usted tiene una factura pendiente.
No, es que yo estaba tratando de que mi marido no se vaya con otra mujer. Y usted acudió al diablo para eso. Usted ha destruido matrimonios a través de la hechicería y la brujería. Y algunos vienen a la iglesia. Lo percibo, lo huelo en esta hora. Que así lo han hecho. ¿Usted cree que eso va a progresar? Le doy poco tiempo que perdure esa relación. Porque ha sido asignado un demonio a su propia vida y a la relación que usted tiene con esa persona. Literatura esotérica. Hoy en día, dentro de esta literatura, los niños la están leyendo. En Inglaterra, ahora los libros de Harry Potter forman parte de la literatura que tienen obligatoriamente que estudiar en las escuelas. En países como Uruguay, se puede ver en todas las colonias, centros de iniciación para niños, como especie de kindergarten, donde reciben instrucción sobre hechicería. Muchos de los videojuegos están prácticamente induciendo a los niños a estas cosas. Ahora, el estar con esto, lo que estoy haciendo sencillamente es inducir a que ellos toquen ese territorio. ¿Qué les estoy haciendo a ellos? Lo que estoy haciendo como padre es que busquen o que obtengan una maldición sobre ellos. El haber asistido a centros de espiritismo, el escuchar música diabólica y cuántas cosas más. Hermano, todo lo que es esotérico, oculto, aunque le llamen filosofía, es más, en algunos casos, hermanos, creen que eso es para cierta élite, grupos cerrados. Hay grupos donde van subiendo de un grado a otro grado y hacen ciertas ceremonias, todo ese tipo de ceremonias secretas. Entonces dicen, no, esto es una práctica normal entre una colectividad de amigos. Y no le estoy haciendo mal al prójimo. Lo que están haciendo son prácticas de ocultismo. Algunos llegan a los grados 32, 33 en distintas áreas. Pero ¿sabe qué? Todo esto lo que está haciendo es atraer maldición sobre su vida. Ahora, 7 pasos para experimentar la sanidad del alma. Primero, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios por cualquier pecado. Te diga, Señor, perdóname. Ahora entiendo lo que hice. Te desprecié a ti por la basura. Y tener fe en el perdón de pecados. Ese perdón que Dios nos otorga a través de su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre el Señor nos perdona, pero tengo que arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirme? Sencillamente sentir un dolor profundo por haber herido el corazón de Dios. Pero luego también tengo que el poder perdonarme a mí mismo, porque Dios ya lo hizo por mí. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? Perdonar a los que me han herido o ofendido, romper todo vínculo con hábitos pecaminosos, cortar el cordón umbilical y ser llenos del Espíritu Santo y servir al Señor. Si nosotros entramos en esta dimensión, entonces ¿qué vamos a experimentar? Una salud en nuestra alma. Jesús dijo en Lucas 4, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos. Hermanos, amigos, no nos engañemos. Si usted ha sido confrontado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y es más, algunas personas le han hablado sobre este tema y usted no ha querido hacer caso, yo le animo en este día a que le diga a Dios, Señor, realmente yo pensé que era inocente, pero ahora entiendo por qué no progreso, por qué no salgo adelante. Es porque te he ofendido, Señor. Si usted practicó el campo del ocultismo en las distintas variantes, y usted dice, no, eso no es malo. Si usted sigue diciendo que no es malo, usted le está dando todavía autoridad
al diablo que lo mantenga oprimido. No justifique el pecado. Dígale a Dios: Señor, soy pecador, perdóname, límpiame. Y cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, en otras palabras, es el grito de la independencia espiritual para todo ser humano que la quiera. Jesús nos dice: hijo, yo morí por ti, resucité para librarte de las garras del pecado y de las maldiciones y de todo dolor que hay en tu alma que te está enfermando, como es la falta de perdón, como es las garras de la idolatría y otras cosas más. El Señor quiere hacerlo, solo anda buscando corazones que le digan: Señor, yo soy esa persona. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote tu ayuda. Queremos reconocer delante de ti que hemos pecado. Estamos dispuestos, Señor, a mejorar en nuestra vida. Mi Dios, ayúdanos, ministranos. Señor, tú sabes quiénes en casa o están en el camino o aquí en la iglesia están sufriendo tanto. Una devastación tras devastación y no puede levantar su cabeza. No en todos los casos, pero en muchos es por causa de una maldición. Ahora, oh Dios, ten misericordia. Quiero preguntar cuántos de los que están aquí presentes, como también aquellas personas que nos están escuchando, están dispuestas a decirle a Dios: Señor, reconozco que hay causas que han atraído maldición sobre mi vida y ha sido el pecado. Si usted está dispuesto a resolver ese problema delante de Dios, no de ningún hombre, delante de Dios, decirle: Señor, soy pecador, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero resolver eso ahora, no dejarlo para mañana. Levante su mano. Si hubiera alguien, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor le bendiga, Señor le bendiga, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más que entregarle su vida a Cristo? Resuelva esa situación ahora. Deje que la gracia de Dios, puede bajar su mano, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiere entregarle su corazón a Cristo? No deje para mañana lo que hoy puede hacer. ¿Habrá alguien más? Las personas que han levantado su mano, juntamente con aquellas personas que están por el camino, están en casa o en cualquier otro lugar, les quiero animar en el nombre de Jesús a poderle entregar su vida a Dios. Si usted quiere hacerlo, repita esta oración conmigo, ahí donde está, en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón. Mi alma está enferma, necesita sanidad. Límpiame, Señor, de todo pecado. Me doy cuenta que de muchas maneras yo te he ofendido, he herido tu corazón y he atraído sobre mí y sobre mi familia y lo que tú me has puesto en mis manos, consecuencias negativas. Pero yo soy culpable. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Y por la fe en esa sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendecimos en tu nombre
a toda aquella persona que ha dado este hermoso paso. Guárdalos en el hueco de tu mano. Protégelos, Señor. Llénalos de ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. A todas las personas que han dado este paso, quiero decirles algo. No se desanimen. Si en el camino alguien le sirve de piedra de tropiezo, usted siga adelante. Si cometen un error, un pecado, pídale perdón a Dios, sacúdanse el polvo y sigan a Cristo. Lean la Biblia continuamente, diariamente. Oren a Dios todos los días en el nombre de Jesús. Síganse congregando, porque todo esto es importante para el desarrollo de su vida. Y antes que usted se vaya, los que hicieron esta oración por primera vez, les queremos regalar un Nuevo Testamento y otra literatura. Por eso, los sugieres tienen unos sobres Manila que se los quieren regalar, y esto va a ser de gran bendición para todos ustedes. Que Dios me los bendiga abundantemente y les esperamos mañana. El ambiente va a ser distinto, ¿no? Mucha alegría, mucho grito, pero nos vamos a sentir como niños, los adultos. Así que Dios me los guarde, me los lleve con bien. Los que hicieron la oración, no se vayan sin llevarse su sobre. Todos los hermanos sugieres, ahí tienen los sobres para cada uno de ustedes. Dios me los guarde abundantemente, mis hermanos.